Bueno, pues en este punto vamos a ver dónde podremos comprar gaitas asturianas. En resumen, son tres espacios, así un poco a grosso modo. Sería en tiendas físicas, tiendas musicales. El siguiente paso sería directamente al constructor. Te vas al taller, le visitas, le haces las preguntas pertinentes, él te explica su trabajo y pues haces el encargo, ¿no? Y luego el tercer punto sería el mercado de segunda mano, que ese lo vamos a hablar en un vídeo aparte, ¿vale? Que ahí yo creo que hace falta otro tipo de consejos en comparación con lo que es encargar tu propia gaita. Entonces nada, vamos a ver cómo podéis comprar y dónde vais a comprar vuestras. Pues un poco la primera idea sería ir a una tienda de música, decir, oye, quiero una gaita asturiana. El señor que esté, o la señora que esté de dependiente de la tienda, explicará qué se puede comprar y los precios que tienen de tienda. Esa fue la opción que hice yo cuando compré mi primera gaita, y una cosa que hay que saber es que si hay un constructor que construye una gaita y vienes aquí a una tienda a comprar, hay un sobrecoste, ¿vale? Es lógico. Muchas veces, pues por desconocimiento, pues, nos vamos a todos los sitios y por lo típico. ¿Te quieres comprar aceite de oliva virgen? Tienes dos opciones. O te vas a la cooperativa a comprártelo de primera mano, o te vas al supermercado, que tendrá sus costes, ¿vale? Es el mismo sistema y es otro formato válido de venta, tan válido como otro cualquiera. Muchas veces el problema es que tú lo compras en tienda y al final acabas en el constructor, porque hace falta una serie de cuestiones, como puede ser la madera, qué tipo de tonalidad, qué tipo de cosas que quieres quieres tocar. Pues eso hay que hablarlo con el constructor, y obviamente al final la visita al taller del constructor yo creo que se hace casi como obligatoria, sí o sí, si quieres comprar una gaita de primera mano. Vale, pues es una tienda. Me acuerdo, no hace muchos años, cuando Evia y Parrado hicieron una fábrica de gaitas, que yo recuerde, de gaita asturiana hubo dos fábricas. Hubo la fábrica que hubo aquí en Santo Adriano, aquí en Asturias, que hacían gaitas, pues eso, imaginaros, con producción mecánica, ya pensado a nivel industrial. Y luego Evia pues hicieron otro proyecto que, aparte de gaitas asturianas, si mal no recuerdo, vendían flautas y también vendían William Pipes, ¿no? La gaita irlandesa. Pues fue una cuestión que yo lo recuerdo con muchísimo cariño con el paso de los años, que tú antes te podías ir al Corte Inglés y decir, quiero probar una gaita de Evia, y te daban una gaita, y podías estar probando la gaita ahí al lado de la sección de moda juvenil o de moda para adultos. Pues todavía hay gente tocando la gaita, ¿no? Cosa que para mí me parece muy grata y me da un recuerdo tremendo de las cosas que a veces conseguimos con la gaita, que parece que no avanzamos, pero recorremos camino, o algunos se abren, otros se cierran y vamos trabajando, ¿no? Pero eso es un recuerdo muy grato que yo tengo en mi cabeza de esas gaitas de Evia que se podían probar en supermercados, ¿no? O en este caso en un centro de compras de toda la vida, ¿no? De toda la vida, en el sentido sobre todo de grandes superficies, ¿no? Pues nada, ahora mismo vamos a pasar a ordenador y os voy a contar cómo sería un poco el tema de los constructores. Os voy a poner un par de ejemplos. Vuelvo a decir que no hay publicidad, aquí nadie me paga, ni es una cuestión tampoco de andar seleccionando. Yo os hago una selección de ellos, sobre todo más que nada porque son gente que tiene su web o tiene un espacio un poco, digamos, visual, que lo podamos acceder directamente desde internet. Pero yo os recomendaría totalmente que investigaseis, que si queréis comprar una gaita, hicieseis un poco de labor de búsqueda para ver qué constructores hay y cuál de ellos puede ser el más indicado para vuestro caso, ¿no? Ya os digo que, como todo en esta vida, cada constructor tiene su trabajo, tiene su lista de espera también, que igual hay una lista de espera que no quieres. Estaba la lista de Alberto, por ejemplo, que es una de las cosas casi míticas y historias míticas de la gaita asturiana, que era una lista que era interminable, ¿no? Y que al final quedaron gaitas ahí en esa famosa lista, ¿no? Por hacer. Y es una forma de que cada uno también podáis ver lo que hay en el mercado y al final tomar la decisión más correcta que cada uno estime oportuna. Vale, pues nada, vamos a revisar un poco esa información que os digo yo de los constructores, así por encima, pero ya os digo que hay muchos más y me gustaría que pudieseis investigar sobre ellos, más allá de simplemente este listado que digo de 2 o 3 constructores que vamos a ver ahora aquí en este ejemplo, ¿vale? Bueno, yo en mi blog tengo un listado de constructores. No están todos, falta gente, como puede ser Piso Espada, que te lo comentó él en la entrada, que se me había quedado. Entonces, bueno, más que nada había puesto constructores
que tenían acceso de internet, fue el criterio que elegí, ¿no? Entonces, en el caso que os voy a enseñar, pues vamos a ver 4 constructores. Bueno, y un quinto que me parece interesante por zona. El primero de ellos es el taller de gaitas de Alberto Fernández. Es Alberto Varillas, como lo solemos conocer como gaitero, pues continúa la labor de su padre, de Alberto Fernández Velasco, y se dedica ahora mismo a construir gaitas con la línea de trabajo que venían haciendo ellos, ¿no? Pues lo que os decía yo, pues eso, gaitas en do, gaitas en si bemol, que os explica las características de sus gaitas y os explica un poco también las tonalidades y demás, que lo de las tonalidades necesito un par de vídeos tranquilamente para explicaros un poco lo que es y que entendáis perfectamente lo que significa, ¿no? Pues bueno, en este caso, pues veis, Alberto explica bien qué instrumentos tiene y es accesible, pues eso, en varias redes sociales que tiene. El siguiente constructor es Chus Solís. Con Chus tengo mucho trato y la verdad que, bueno, yo las últimas gaitas que encargué, mías personales, fueron a Chus y estoy muy contento con su labor. Para mí trabaja muy bien la madera y tiene ahora mismo unas ideas y una forma de trabajar que para mí personalmente me gusta, ¿vale? Digamos que igual tengo un poco de debilidad hacia el trabajo de Chus. Y también podéis acceder hacia sus imágenes de trabajo, el taller y todas las opciones y cuestiones que podéis preguntarle a cualquier artesano. Siguiente que vamos a ver es el taller de, bueno, las gaitas de Vicente Prado, el Praviano, ¿no? El Praviano también es constructor. Aquí tenemos varios modelos de gaitas, como podéis ver aquí, esto ya está preparado en serie para su entrega. Pues aquí vemos cómo tiene una pieza acabada, la imagen de un roncón, un detalle específico ya de una decoración y aquí una gaita completa montada, ¿no? Veis que al final el tema de, por ejemplo, de que en este caso la combinación que tienen con la madera de granadillo, creo, por lo que veo, es con un plateado o una albahaca, algo así de tema metálico para darle esa imagen de brillo a esas decoraciones de las virolas, ¿no? Por ejemplo. Otro constructor son gaitas Linde. Vale, Linde tiene varios modelos de punteros, al igual que Alberto tiene el puntero cromático. También me pararé un día a explicar qué es eso. Pues aquí vemos una serie de acabados que tiene Linde de sus punteros. Podéis acceder a su información en su Facebook también. En un caso particular, sobre todo porque un cántabro se puso a hacer gaitas, que es el caso de David. La verdad que lo hace muy bien y llama la atención, sobre todo porque David no para, ¿no? En este caso, por ejemplo, una de las cosas que hace, aparte de hacer gaitas de Asturias, las gaitas asturianas, también hace gaitas gallegas y se dedica, por ejemplo, ahora también a la investigación de hacer punteros de diferentes tamaños y diferentes tonalidades, que os recomiendo que veáis, porque también habla bastante de lo que es la forma de ser de David y al fin y al cabo también la idea de que cada constructor tiene sus propias ideas y al fin y al cabo también va a la imagen de que al final elegimos en función de nuestro interés y también de lo que nos ofrecen los constructores por sus formas de ser, ¿no? Bueno, ya visteis que hay una serie de constructores y os animaría a buscar más. Están, por ejemplo, Carlos en Gijón, está Miguel de Colunga, está Pablo Bango, que si mal no recuerdo empezó hace no mucho porque no lo tenía yo todavía identificado. Está Tirso Espada también, que está en Gijón. Estaba Fernando Cárcava. Bueno, en fin, hay más constructores y os animo a que os informéis. El procedimiento para con todos yo creo que ahora mismo es el mismo. Os ponéis en contacto y los visitáis en el taller. Para mí es importante esa visita al taller porque veis de primera mano cómo trabajan el material. Incluso ellos mismos ya os van a contar la experiencia que tienen ya de años de trabajar con las gaitas y ya saben cuál va a ser la mejor opción según lo que vosotros le pidáis, ¿no? Incluso, bueno, pues al final también cada uno somos un mundo y poder sentarnos ahí y hablar con ellos un poquitín sobre nuestras inquietudes y cuál sería la mejor idea para lo que queremos para tocar, pues sería muy importante. Sobre todo para mí es súper importante sentarnos a hablar con ellos y que ellos mismos nos den esa información de primera mano. Para el siguiente vídeo os voy a dejar ya que va a ser lo de segunda mano, ver cómo podemos plantear esa compra-venta de segunda mano, más bien compra en este caso.
os daré un par de consejos que yo tendría en cuenta para comprar una gaita de segunda mano y asegurarme que está todo bien, ¿no? Pues nada, os veo en el siguiente vídeo y os cuento cómo es esto de la segunda mano en gaita asturiana.